saben, estamos visualizando o estamos tratando la forma de darles a entender lo que es el capítulo 1. También desde ya les sugiero que sigan leyendo porque la evaluación, el primer parcial, va a ser hasta el capítulo 5. Y dentro del capítulo 1 tenemos, o sea, el enfoque cuantitativo, que se puede medir, que se puede identificar cuáles son los beneficiarios, cuáles no. Por ejemplo, el construir una carretera, a cuántos beneficia, cuál sería el costo de esta carretera, entre otras cosas. Lo cualitativo puede ser o sea, las cualidades que tiene cierta persona o que tiene cierta población o cierto grupo familiar, entre otros que se pueden identificar, o el conjunto entre los dos, que sería el mixto. Dentro de esos aspectos, recordemos que tienen ciertas características, cada uno de ellos tienen procesos y tienen fortalezas para los dos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo. Recordemos que indicamos que el cuantitativo, ¿sí? Íbamos a elaborarlo a través del método deductivo, es decir, de lo general a lo particular. Y el cualitativo iba a ser de lo particular a lo general y se iba a enfocar en el proceso inductivo. Y desde ahí, o sea, tenemos que enfocarnos en cómo es que va a ser una investigación. Y una investigación ya hemos recordado en diversas ocasiones que tenemos que documentarnos, tenemos que investigar, referenciar o aplicar teorías que han sido aplicadas anteriormente y mejorar esas teorías o crear una nueva teoría. Las investigaciones, por eso es que está esa separación de lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo cuantitativo va a tener aquel enfoque inductivo donde se va a identificar cada uno de los procesos y se va a poder demostrar qué porcentaje de la población tiene agua, por ejemplo. Si es potable o no es potable. O qué porcentaje de la población tiene acceso o qué hogares tienen acceso a los servicios básicos, por ejemplo. O qué población o qué hogares se encuentran en extrema pobreza. Existe una cantidad y existe un porcentaje. Pero no así. No tenemos, cuando hablamos de cualitativo, porque es el comportamiento de cierta población. La población que nosotros tenemos del lado del altiplano, del lado de lo que es el oriente, de parte de la Boca Costa, se comporta de forma diferente. Y las costumbres, también las costumbres, el factor consumo, en qué gastan ellos sus ingresos, es muy diferente, porque la tierra fría va a consumir ciertos artículos que no va a consumir las personas que viven, o sea, en la costa. Entonces, esos factores de consumo, esos hábitos, mejor dicho, esa era la palabra que estaba tratando la forma de recordar, los hábitos de consumo son muy diferentes a los que podamos tener con otra población. Por muy cerca que sean los países, tanto El Salvador como Guatemala, pues tienen diferentes costumbres, tienen diferentes hábitos de consumo. Podemos decir, por ejemplo, las pupusas. Las pupusas, pues allá son, o sea, como tradicionales, son como costumbre. Aquí hemos adoptado, o muchas personas ya venden pupusas, etcétera, para ese tema. Ya el licenciado Gerardo nos ha compartido el listado y estos son solamente de este salón, licenciado Gerardo. Sí. Ok, gracias. Entonces, una vez los vamos a agregar.
Listo. Ok, listo. Ya están. Entonces pueden revisar en su calendario. También algo muy importante es qué ruta debemos de seguir. Tenemos que ser ordenados en nuestra investigación. Y siempre va a existir aquel tema que por X o Y razón nos desviamos del tema. A veces sucede cuando estamos conversando con alguien o estamos dando una clase o estamos dando una exposición y se nos viene a la mente algo que sí sirve a la investigación, pero es como complemento y no nos está desviando del tema. Entonces, tenemos que crear una ruta. Por eso tenemos que ser ordenados. Primero es mi tema general, luego, después del tema general, tenemos que ir como delimitando ese tema, porque el tiempo no nos va a dar. Ya como el día de hoy, o sea, tengo acá presente que les tengo que dar la parte de cómo iniciar con sus bitácoras. Y ahorita como no tenemos clases el, el día viernes, entonces ustedes van a tener el tiempo prudencial para poder ahondar más de el tema que ustedes quieren investigar. Recuérdense que hoy también hay otro Kahoot y ese ya es sobre el capítulo 1. El día lunes les recuerdo también que va a haber otro Kahoot y es sobre el capítulo 2. Entonces, ¿para qué? Bueno, voy a ver si el día lunes creo otra aplicación para que ustedes, o sea, no solamente Kahoot, sino que sea otra aplicación para que puedan ustedes evaluarse. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Continuemos. Ok. Todas aquellas personas, ¿quiénes ya leyeron el capítulo? ¿Quiénes ya leyeron el capítulo? ¿Sí me escuchan? Sí, le existe la escucho. Licenciado. Ok. ¿Quiénes ya leyeron el capítulo? Levanten la mano. O ahí tienen. El capítulo 1. Sí. Ok. Ok. Listo. Si ustedes se dieron cuenta, o sea, felicidades para las personas que ya lo leyeron. Si ustedes se dieron cuenta, existe fases para cada enfoque, tanto para cualitativo como para el cuantitativo. Y en el cuantitativo existen 10 fases. Y esas ya nos crea una ruta para poder seguir nuestro enfoque. Les voy a mostrar el libro. Y también, o sea, una sugerencia que nos habían dado cuando ya inicia el Kahoot. Vamos a esperar unos minutos más. Primero voy a explicar esa parte, voy a ingresar al libro para que ustedes puedan tener ese enfoque y luego pues continuamos con la presentación. El tiempo que era para leer las preguntas en el Kahoot, entonces ahí, o sea, se me pasó por alto el que modificar ese tiempo. Lo vamos a modificar para que ustedes tengan más tiempo al respecto. Y les voy a mostrar el libro. Ahorita lo voy a habilitar. Y ese está en la página 6.
Ahorita les presento pantalla. ¿Sí, Javier? ¿No? Alex, solo era cuando preguntó de que si habíamos leído el primer capítulo, por eso me olvidó bajar la mano, perdón. No hay pena, no hay problema. Ok, ¿cuáles son las fases del método cuantitativo? Y el libro, bueno, uno de los libros que he encontrado, la mayoría, hay una infinidad de libros para metodología de la investigación, pero sí me he dado cuenta que este es cierto, o sea, no todo libro es perfecto como quisiéramos, pero este es uno de los libros que está completo y ha tenido contribución de otros investigadores a este autor para poder lograr un mejor documento. Sampieri, antes de pandemia, pues, llegó a la universidad, no sé si ustedes supieron, y él estuvo en la Facultad de Ingeniería dando una conferencia respecto a su libro, y era este libro nuevo que salió. Y entonces, no sé si cuando volvamos de forma presencial o si existe una de forma virtual, los vamos a invitar para que ustedes puedan estar presentes. Pero antes de pandemia llegó a la Universidad de San Carlos Sampieri, el autor de este libro, en colaboración con otros autores. Ok, fase 1. En la fase 1 nosotros iniciamos con la idea. Y ahí es donde hay una infinidad de ideas que queremos investigar, pero tenemos que priorizar. Y la prioridad es que tengamos la información o trabajemos en algo relacionado. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar en el transcurso de la investigación varios obstáculos y cuando no encontremos, se nos va a hacer muy difícil el poder retomar otro tema. Y ahí, o sea, les comento, en el año 2020 creo que fue, no recuerdo muy bien, pero sí hubo un grupo que casi perdía el curso. En sí, varios alumnos de ese grupo perdieron el curso. ¿Por qué? Porque ya no dio tiempo y ellos, los que se quedaron, trataron la forma de rescatar el trabajo, no lo entregaron. Entonces, lograron, ¿sí?, algunos ganar del grupo el curso, otros no. Y por eso les resalto a aquellas personas que se unieron hasta esta semana, se les va a estar informando de cuánto sacaron en sus comprobaciones, en las temáticas que tenemos de los viernes o las evaluaciones que estamos haciendo actualmente. Yo espero que esto les sea funcional a ustedes para que podamos entender el planteamiento del curso. Ok, fase 2, planteamiento del problema. La idea que tenemos resuelve o va a resolver algún problema y lo tenemos que identificar. Y en muchas ocasiones no es que sea un problema, sino que pueda ser una causa o un efecto de ese problema. Tenemos que encontrar la raíz de ese problema. Claudia Roxana, vamos a ver si la tenemos por acá. Castañeda, sí, ok. Muy buena tarde, Claudia Roxana, ¿me escuchas? Claudia Roxana. Bueno, si no, licenciado Gerardo, si le puede escribir, porfa, para que lea el correo y pueda ser agregada a la clase. Ok, entonces el planteamiento del problema, para eso nos sirve una técnica, y esa técnica es la de el árbol de problema, donde el tronco va a ser el problema central, y de eso vamos a tener causas y efectos. Las causas son las raíces y los efectos son los frutos o las ramas,
¿sí?, que pueda tener ese problema. Y ahí es donde nos enfocamos. Bueno, esta causa tiene que tener un efecto. O esta causa puede tener varios efectos. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta cuáles pueden ser. ¿Para qué? Para ir centralizando nuestra idea y que no nos afecten otros aspectos que nosotros podamos identificar y que nos desvíe de la ruta que tenemos que enfocarnos. Luego les vamos a dar un ejemplo. Revisión de la literatura, desarrollo del marco o perspectiva teórica. Aquí es donde ya tenemos que aplicar lo que es el estado del arte y también nuestras bitácoras de campo. ¿Por qué? Porque estamos revisando literatura, ya sea a través de internet, voy a la biblioteca, si tengo una biblioteca en casa, para ver si algún tema me es funcional. Ahora en la web, pues, es más fácil. Fase 4, visualización del alcance del estudio. Acá es donde tenemos que enfocarnos y qué alcance va a tener este estudio. Y para eso existe una matriz. También se les va a proporcionar para que ustedes puedan identificar esa matriz. La elaboración de hipótesis y definición de variables. Puede hacer que la hipótesis o las hipótesis, porque puede haber una, pueden haber dos o tres. Se recomienda, ¿sí?, que no sean más de dos. Puede ser una o dos. Luego tenemos en la fase 6, bueno, pero en estas hipótesis van a ser supuestos que, y aquí hay algo muy importante que ahorita me recordé, que error que se comete en muchas ocasiones. Por ejemplo, si sabemos que la población de Sololá, en el municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, es la población con más índice de pobreza o con más porcentaje de población o hogares en extrema pobreza. Okay. Entonces, en mi hipótesis, la población de Santa Catarina, Ixtahuacán, se encuentra en extrema pobreza. Ojo, ya el indicador me está diciendo que está en extrema pobreza. Esa no es una hipótesis, porque ya estoy deduciendo solamente con los indicadores que encontraba en la parte de la revisión de literatura, documentos o estadísticas. Ya me está diciendo que está en extrema pobreza. Entonces, mi hipótesis no puede ser esa, como afirmar, o algo que ya sé que va a pasar. Esa no es una hipótesis. La hipótesis sería las razones por las cuales esa población se encuentra en extrema pobreza. Entonces, yo tengo que encontrar esas razones de por la cual esa población se encuentra en extrema pobreza. Entonces, ojo, no tenemos, o sea, si los datos ya me están diciendo que, o el diagnóstico que encontramos de ciertas estadísticas, me dicen, por ejemplo, cuando a alguien ya lo diagnosticaron de cáncer, entonces el doctor le va a decir que ya poco tiempo le queda. Según su calidad de vida en ese tiempo, pues así o se va a hacer antes o va a ser después, exactamente el día, no se sabe. Pero ya sabemos que esa persona morirá. Y en mi hipótesis no puede ser de que en 3 meses él va a morir. No. La hipótesis, ¿por qué? Porque ya se sabe que tiene cáncer, que ya le hicieron todos los estudios, que ya no le funcionó la radioterapia, la quimioterapia, etc. No le funcionó nada. Ok. Entonces, ya está desahuciado, como dice. Mi hipótesis debería ser, ¿por qué él tuvo cáncer? Porque lo demás ya el diagnóstico de los exámenes que hice, el estudio, la literatura, ya me indicó de que esa persona, tarde o temprano, va a morir. Pero tengo que investigar entonces
¿Cuál fue la calidad de vida que él tuvo para llegar a tener ese tipo de cáncer? Y así son los estudios. O sea, si algo ya me está diciendo yo no, y que eso va a ser lógico, que el resultado final yo ya lo sé, esa no es una investigación. Entonces, desde ahí ustedes tienen que tomar ya el ámbito de investigar. Ah, bueno, si hace que si yo tiro una taza de aquí hacia abajo, pues se va a quebrar. Y esa, o sea, si yo digo, bueno, si se tira una taza, pues lo lógico es que se vaya a quebrar. Si yo sé el resultado, esa no es una investigación. Esa no es una investigación. Lo que estamos haciendo es simplemente describir lo que va a pasar. Y ese es el error que cometen muchos estudiantes en sus tesis, que lo elaboran de forma descriptiva. O sea, mejor no hablo de algo más, pero hay muchos estudiantes que están en los diferentes métodos de graduación y he visto sus trabajos y lo único que hacen es de forma descriptiva. Ya no es una investigación, ya no es un aporte, ya no es un aporte. Perdón. Ya no es un aporte. Entonces, una investigación es algo aquello que a través de la investigación que se va a realizar, a través de las pruebas, a través de las encuestas, a través de los estudios que se están realizando, pues se va a obtener un resultado y ese resultado me va a confirmar o me va a rechazar la hipótesis. Ojo, si la hipótesis sale rechazada en base al estudio, no quiere decir que mi estudio, mi investigación o el estudio que ustedes van a realizar vaya a ser o van a perder el curso. No, ahí es donde ustedes están comprobando que en realidad el estudio que se está realizando se llevaron las fases y al final se rechazó. Ah, ok, no hay problema. Pero ustedes se rechazó, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Se confirma, ¿por qué? Porque se confirma por esto y por esto. ¿Ya? Pero una investigación sí no puede ser, o una hipótesis, mejor dicho, no puede ser algo, o no puedo, o sea, describirlo como algo que ya sé que va a pasar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. La participación cuenta. De mi parte no, licenciado. Bueno, ok. Continuemos en la fase 9, desarrollo del diseño de investigación. El diseño de la investigación y este libro trae varios ejemplos. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en ese diseño de investigación. Definición de la selección de la muestra. Varios alumnos ya tienen estadística 1 y estadística 2. Para aquellas personas que no han llevado estadística, este libro cuenta con un centro educativo virtual para que ustedes complementen su lectura. ¿Quiénes ya descubrieron esa parte? Nadie. No, licenciado. Ay, ¿y entonces qué pasó? Ok, voy a regresar al libro. Aquí, vamos a ver. Les voy a mostrar dónde está. Eso se me olvidó indicarles en la clase anterior. Ahorita les digo dónde está. Aquí está. Listo. Acá
que en el prólogo tienen ustedes esta dirección y ahorita la voy a habilitar. Ok, listo. Entonces lo voy a dejar de compartir. Al darle clic en ese link, en algunos casos solamente al darle clic o si no, control clic del mouse y lo direcciona. Sí, sí, ese era. Este es. Ok, los va a direccionar a esta ventana. Esta ventana tiene un ambiente para estudiantes, no para el instructor. En la parte de estudiantes, ustedes van a encontrar información relevante. ¿Por qué? Porque no solamente va dirigido a aquellas personas que han recibido estadística, sino que también a aquellas que no lo han recibido. Y aquí, o sea, hay varios módulos donde les va a poder mostrar cómo determinar una muestra. Pero lo que les quiero mostrar es que cada capítulo tiene un complemento. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos desde el capítulo 1 al 12 y el capítulo 1 tiene un complemento. ¿Alguien ya había visualizado este complemento? Sí, Sally. O sea que tú ya. Ok, ya. Ya comprendí. Listo. Ok, entonces, las evaluaciones no vienen solamente del capítulo del libro, sino que también se extrajeron preguntas de este complemento. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en consideración. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Gracias, Javier, por contestar. Licenciado, muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, continuemos. Porque dijimos también que el horario que iba a ser el Kahoot el día de hoy, el lunes hay otros medios, hay otras plataformas para hacer la evaluación. Y voy a ver si el día lunes lo hacemos a través de otro medio. Y también el tiempo, dijimos que a las 6:30, entonces todavía falta. Continuamos con la clase y a las 6:30 pues, iniciamos el Kahoot. Listo, continuamos. Y creo que estaba en la página 6. Lista. Pantalla completa. Ok. Entonces la muestra, ustedes tienen que determinar la muestra. Si lo van a realizar alguna población, ok. Entonces, la definición de la muestra va a ir enfocada si es una población o si es un grupo de hogares, ustedes van a determinar la muestra. ¿En base a qué? En base a las fórmulas que ustedes ya aprendieron en estadística 1, en estadística 2. Si no lo saben, pueden apoyarse ahí en esa ventana que les mostré, que son los recursos virtuales del libro, que les apoyan a encontrar, o sea, diferentes fórmulas. Pero aquí sería conveniente que dentro de los grupos, todas aquellas personas que no lo han recibido, sí, al menos estén varias personas que sí hayan recibido estadística para que los puedan apoyar. Eso no significa que ellos van a hacer la tarea, sino que
todos tienen que colaborar. La recolección de datos, fundamental. Antes de recolectar los datos, tenemos que elaborar la encuesta. Y aquí en la recolección de datos existe un apartado que se llama prueba piloto. Esa prueba piloto, ¿para qué creen ustedes que es una prueba piloto? ¿Qué les indicaron allá abajo en el área común? ¿Qué era una prueba piloto? Ok, gracias Gabriela. Sí, Auri. Ok, ¿alguien más? Para tener como una muestra de los resultados o qué esperar a partir de eso. Ok, sí. Sí, excelente. O sea, lo que ustedes han dicho, muy bien. ¿Por qué? Porque la prueba piloto es para probar los instrumentos que vamos a utilizar, ¿sí?, en la investigación. Uno de ellos puede ser una boleta, puede ser una entrevista, puede ser también un audio, un video que se va a realizar. Para eso son las pruebas, para probar los instrumentos y ver si van a responder a los objetivos que hemos planteado. Si no responde a los objetivos, entonces tenemos que replantear las preguntas. Y recuérdense, el primer día de clase se les indicó que una encuesta, si se va a hacer una encuesta, ya sea entrevista o se va a hacer un conversatorio, entonces se tiene que identificar el objetivo que nosotros deseamos de esa encuesta o de esa entrevista o de ese conversatorio. Y seccionarlo, tenemos que ser ordenados y tenemos que codificar. Si no codificamos, se va a complicar esa parte en responder cada uno de los objetivos que nosotros deseamos. Luego de haber comprobado los instrumentos y que los resultados son los idóneos para la investigación, ya realizamos la encuesta en base a la muestra que hemos identificado con antelación. Ahora viene algo que a muchas personas no les gusta porque lo determinaron hasta después. Y el análisis de datos, antes del análisis de datos y antes del vaciado de boletas, ahora como es de forma virtual, pues el mismo formulario, ya sea que lo realicemos a través de Google Forms o cualquier otra plataforma, ya nos da un formato Excel y nos da una base de datos. Entonces, pero ese formato lo tenemos que identificar con antelación. ¿Cómo va a ir vaciada la información de la boleta? No lo hagamos hasta después de la boleta, les va a costar más, tiene que ser antes. Y para eso fue la encuesta piloto. Sí queda bien en el formato también de la base de datos. Excelente. Consejo sano, y esto es para todos. Cuando ustedes manejen una base de datos, por favor, no combinen celdas. Eso no es una base de datos. La base de datos solamente lleva filas, variables y características, pero no lleva ni siquiera título, solamente lleva el título de la columna que corresponde. Si es hombre, mujer, sexo, entonces, hombre, mujer, etc. Si es edad, pues la edad y todos los números, ¿sí?, que podamos encontrar, todas las edades que podamos encontrar. Si es número telefónico, teléfono o celular, o número de celular, y así. No hay que colocarle título. Cuando ustedes ya quieran hacer algo estético para su documento, para su informe final, vienen y ya elaboran, ¿sí?, ya sea una tabla dinámica o ustedes lo realizan a través de R o Python o a través de un tablero Power BI.
Sería interesante que en este informe, pues ya podamos entregar un tablero Power BI. Vamos a ver una capacitación para ustedes, si es posible. Y entonces, si es posible, pues sería excelente que ustedes ya puedan manejar un tablero Power BI. ¿O alguien ya puede? Que levante la mano. Si ya pueden manejar un tablero Power BI. ¿No? Nadie. Bueno, entonces vamos a tratar la forma en que ustedes puedan recibir una capacitación al respecto. Este fin de semana voy a planificar el espacio prudencial para que ustedes puedan recibir ese curso. Probablemente no sea en horario de clase, probablemente va a ser fuera de horario. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros no nos va a quedar tiempo. Toda aquella persona que esté interesada en recibir el curso o la capacitación, cordialmente invitados. Vamos a ver cómo queda mejor para cada uno de ustedes. Listo. Bueno, el análisis. Aquí es donde se complica más el tema. ¿Por qué? Porque cuando nos dan una gráfica y se les pide un análisis, ustedes describen lo que está en el pie, lo que está en la gráfica de barras o lo que está... No. Les dije desde el primer día de clases que el analizar una gráfica es relacionar, si a nosotros nos dio que el nivel académico de la población de cierto lugar es hasta tercero. Y entonces hombres y mujeres y de tales edades. Y ustedes inician a escribir, pero eso tenemos que relacionar con otra información de otros estudios que se han realizado o del Ministerio de Educación para ver si eso es... Porque ahí podemos decir, esto constata, ¿sí?, la parte de información que está dando el Ministerio de Educación, o si es morbilidad. Y esto también, o sea, o no encaja, o los resultados de la encuesta, pues no coinciden con el Ministerio de Salud que da estos resultados. Esas son las investigaciones que nosotros tenemos que hacer y no describir lo que ya sabemos por lógica en la gráfica. Por ejemplo, decirles que el 30% de esa población consume agua que no es entubada. Pero debe existir dentro de la municipalidad, a través de la unidad de planificación, ciertas estadísticas. Y entonces ahí es donde ya colocamos como en alerta a esta unidad. Y entonces, es que a usted le dio esto porque usted solo tomó la muestra de este lugar. Entonces, por eso es que no nos cuadra. Todo eso lo tenemos, qué metodología utilizaron ellos y hacerlo saber en nuestra investigación. Ellos, el porcentaje que tienen de que las personas que consumen agua entubada es el 60% porque la muestra es toda la población y el estudio que se realizó pues solamente en tal lugar, y el 30% por la dificultad del acceso de ingresar ahí el agua. Esa es una investigación. O sea, el análisis no es describir lo que está en el cuadro o en la gráfica. El análisis es lo más importante de los resultados que nosotros tenemos en esa gráfica, en ese cuadro, respecto a otras estadísticas. Y elaboración del reporte final y los resultados. Eso es lo más importante. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado. ¿No? ¿Los demás? De mi parte no, licenciado. Bueno. O todo quedó claro o no me han entendido nada. ¿Qué han entendido? Vamos a ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a Cindy Kotzahai. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Cindy. Con una molestia.
con una consulta. En el planteamiento del problema, ¿qué técnica identifiqué para que se nos facilite identificar el problema que vamos a resolver? ¿Sí me escuchaste? Sí, le escuché, pero no tengo la respuesta. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien que le pueda apoyar? Nadie. Ana María Montúfar, ¿qué técnica indiqué? Buenas tardes, Lick. La verdad no recuerdo bien cuál fue lo que dijo, pero sí recuerdo que era cuando usted explicaba que no teníamos que investigar sobre cosas que nosotros ya sabíamos y ponía de ejemplo de lo del departamento de Santa Rosa. No. Javier Andrés, ¿cuál fue la técnica que identifiqué? ¿En qué? Disculpe, Lick, podría volver a repetir, es que mi internet está muy bueno, perdone. No hay problema. En el planteamiento del problema, ¿cuál fue la técnica que identifiqué para que se nos facilite identificar el problema? Ah, honestamente, no estoy muy seguro, Lick. No sé si con técnica se refiere a por el método, si es cuantitativo o cualitativa, no sé si se refiere a eso. No. Vamos a ver. Daniel Samuel. ¿No? Bueno, entonces, como no veo su participación y nadie ha respondido, entonces, licenciado Gerardo, y para que todos lo sepan, voy a necesitar de que se lleve un listado, así como un check, quiénes participan, quiénes no, y quiénes responden a las preguntas que estoy consultando. ¿Por qué? Porque de esta forma veo si están poniendo atención o no. Y eso me va a ayudar en realidad pues a obtener una mejor calificación objetiva a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Sí, Gerardo? ¿Solo responder o responder correctamente, Lick? No, o sea, al menos si responden, aunque no respondan correctamente, pero está participando en la clase. ¿Por qué? O sea, de una u otra forma, es sincero en decir el que no lo sabe o que no se recuerda. Pero al menos activó su micrófono y contestó al respecto. Muy bien, Lick. Gracias, muy amable. Ok, vamos con alguien más. Erika Lorena. ¿Cuál fue esa técnica que identifique ahí en el planteamiento del problema? No recuerdo, licenciado. Ok, vuelvo, ¿sí? Porque esas preguntas, o sea, aquí, tal vez ustedes las van a leer, pero como es tanta lectura, o sea, les estoy dando, o sea, los tips. Lo que se está dando en clase es lo que con frecuencia, aparte del libro, se va a ir consultando y también, no, Gabriel. Ahorita lo voy a decir nuevamente, ¿sí? No se preocupen. No, la prueba piloto es cuando antes de recolección de datos. Por ahí había otra. Dice, es la encuesta. No, la encuesta es antes de recolectar los datos. ¿Ya? Ok, entonces lo que les estaba diciendo es que las preguntas salen de lo que decimos acá. Ustedes, en teoría, deberían de ir como anotando todo aquello, lo importante que estamos dando acá en clase. Porque mucho de él está acá en el libro, pero cuando uno lee, se le puede escapar algo.
Por eso es que son las clases, no puedo ir página por página. Si no, nunca terminamos. Este libro tiene 754 páginas aproximadamente, imagínense. No nos alcanzaría, ni siquiera el año no nos alcanza. ¿Ya? Por ahí vamos, Angie. ¿Y cómo se llama esa técnica? Esa técnica se llama el árbol de problema, donde indiqué que existen causa y efecto, como lo indica Angie, que la causa es la raíz y las ramas o el fruto van a ser el efecto, y que una causa puede tener varios efectos. No, una causa va a tener un efecto, no puede, una causa puede tener varios efectos. ¿Estamos? Así que pilas. Bueno, entonces ya llegamos a las 1:30, ya me pasé 3 minutos. Entonces, para que se vayan alistando para su Kahoot. Entonces voy a ingresar a la plataforma de Kahoot para poder iniciar. Y voy a modificar los tiempos. Porque ustedes ya me regañaron que no pueden leer rápidamente la pregunta. Y ahorita lo vamos a realizar. Voy a cambiar los tiempos. Sí, Gerardo. Solo, licenciado, un favor para los compañeros que al momento de poner sus nombres, que lo pongan claramente y si en lugar de poner nada más la inicial del apellido, pudieran poner todo el apellido, porque no sé si es en Ya. este salón o en el otro, pero hay un caso de, ¿qué decirle, verdad? Juan Patsun y Juan Pérez, entonces hay dos Juan Pérez. Entonces, para evitar Ya. esa clase Ok. de malentendidos, ¿verdad? Excelente, gracias Gerardo, muy amable. Bueno, ¿Y si ponemos el número de carnet? y a la par el nombre, sí, porque lo que pasa es que cuando Sí, ponen sí. solamente su número de carnet, no sé quién es. Vean si les cae el número de carnet y a la par su nombre, excelente. Ahí quedaríamos, o lo que les quepa de él. Entonces quedemos así, su número de carnet, espacio y lo que les quede de su nombre. ¿Sí? Y así, excelente. ¿Les parece? Entonces, capítulo 1. Aquí está. Y los tiempos, ahí están los tiempos, lo vamos a modificar de una vez. Editar. Para que tengan más tiempo. Angie, bueno, mientras Gerardo, para aquellas personas que ingresaron hasta esta semana, para que puedas dar nuevamente las instrucciones de la asistencia, por favor. Gerardo. Sí, le escuché, solo estaba buscando si en el Classroom estas personas que están entrando ahorita ya están registradas en el Classroom o hay que también meterlos ahí, porque si no les tengo que pasar el link de asistencia por el chat. Ya, es que ellos se tienen que agregar, es mejor que les des bueno, ahorita se lo El doy. link de... El, ok. ¿cómo se llama? Sí, el código de Classroom, El ¿no? código, el código. Sí, justo eso estaba pensando. Claro. Compañeros, le aprovecho la oportunidad de compartirles que el año pasado tuve la oportunidad de hablar con los compañeros en su momento
y me dieron la sugerencia en algún punto de que mejor les dejara hacerlo de la asistencia al inicio de la clase o al final de la clase, porque algunos de ellos me estaban haciendo llegar a mi atención que cuando el licenciado está dando clases, el hecho de que yo les ponga, chicos, aquí está el link del día de hoy, hace que ustedes tengan que abrir el link, meterse a nuevo hipervínculo, llenar la información y pierden el lapsus de concentración de lo que están haciendo. Entonces luego les hacen alguna pregunta y ustedes tal vez no estaban poniendo atención en ese momento. Para esto mismo, si ustedes se quieren anotar al inicio o se quieren anotar al final, los dejo a su discreción. Lo único que les pido es que por favor no lo hagan al día siguiente o pasadas 3 horas después de la clase, porque el, el formato de Google Forms deja la hora a la que ustedes entran. Entonces sí queda evidencia a qué hora fue que se registraron, ¿verdad? El link está casi hasta el inicio de los mensajes que se han puesto en el Classroom, pero si alguien lo quiere como personalmente, entonces yo lo puedo subir al chat. Solo avísenme, por favor. Sí, ahorita te lo paso, Anli. Sí, Manuel, todos los días hay que anotarse, por favor. Listo, jóvenes.
Entonces, por favor, para que se unan, número de carnet y si cabe el nombre, o sea, al menos su nombre, su primer nombre, excelente. Por favor. Ok. 29 personas y ya vemos 22. ¿Alguien no ha podido ingresarse? Bueno, aparte de Dionisio. Estamos. Iniciamos entonces. Bueno. Ok. Ahí está Sally. Ok. 3, 2, 1. Iniciamos. Primera pregunta es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican en el estudio de un fenómeno o problema. Recuérdense cuáles son las reglas. Que entre más rápido respondan, mayor puntuación. Cada pregunta tiene un valor de 1000 puntos. Y así se va acumulando. Si no responden en el tiempo, pues automáticamente no los deja contestar. O sea, investigación. Ok, muy bien. Para que veas que respondieron de forma correcta. Tenemos a Rubén en primer lugar, a Erika, Sally, Auri y Alice. O sea, respondió, pero a ver si se le había acabado el tiempo. Vamos, siguiente pregunta. 3, 2, 1.
Utiliza la relación de los datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico. Muy bien, cuantitativo. Excelente. Continuemos, veamos cómo va el podio. Rubén sigue en primer lugar, Erika en segundo, Sally, Auri y Javier. Excelente. Siguiente pregunta. 3, 2, 1, siguiente. De latín qualitas, ¿a qué nos referimos? Naturaleza. Excelente. Vamos a ver cómo está el podio. Rubén está encendido, dice que ha tenido 3 respuestas correctas. Erika sube al primer lugar. Génesis tercero, Sally en cuarto y Lisbeth sube de posición también al quinto lugar. Siguiente pregunta. 3, 2, 1. ¿Qué propuso Max Weber? Método híbrido. Excelente. Vamos a ver, siguiente. A ver, Erika está encendida, Rubén sigue en segundo lugar, Javier sube posición, Angie también sube posición y Génesis. Dice que Erika tiene una racha de 4 respuestas correctas. Muy bien, un aplauso virtual. Entonces, 3, 2, 1, siguiente pregunta. Se fundamenta en la medición, se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Ok, recolección de datos. Muy bien, vamos a ver cómo quedó el podio. Erika sigue en primer lugar. Un aplauso. Rubén, Javier, Sally subió de posición y Génesis también dice que Manuel Dionisio ha escalado, ¿sí? 4 lugares. Excelente, muy bien. Felicidades. Génesis, un aplauso también. ¿Ya? Ok, continuemos. 3, 2, 1, siguiente pregunta. ¿En qué salones se recibe clase de metodología de la investigación? ...203 y 207A. Excelente, vamos a ver el podio, vamos a ver qué pasó aquí. Erika sigue en primer lugar, Rubén en segundo, Javier en tercero, Génesis sube de posición, ¿sí? Y Gerardo sube de posición también, dice que Nilsa ha escalado 7 lugares. Excelente, muy bien, un aplauso virtual también. Bien, bien. Siguiente pregunta.
Dentro de las dos realidades existe una que consiste en las creencias, preposiciones y experiencias. Eso está fácil. Subjetivo, excelente, vamos a ver el podio. Erika sigue en primer lugar. Rubén, hay una, ¿sí? Ahí está reñida, ¿sí? La competencia. Javier, Gerardo subió de posición y Génesis está en el quinto lugar. 4 jugadores han tenido una racha de 3 respuestas correctas. Excelente, un aplauso virtual también. Muy bien. Vamos, 3, 2, 1. Octava pregunta. Puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Esa la respondieron antes. Muy bien. Sí, estudios cualitativos. Vamos a ver el podio. Erika. ¿Qué pasó, Erika? Ya, un aplauso a Rubén también, que ahí ya hay una reñida ahí en competencia. Javier, Gerardo en cuarto, en Génesis en quinto lugar. Dice que Auri, ¿sí? Ha escalado 6 lugares. Excelente, muy bien. Un aplauso virtual también. Muy bien. Vamos. Siguiente pregunta, penúltima. Evidencia o afirmación simbólica verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes. Datos cualitativos. Muy bien, veamos el podio. Siguen los primeros 2 lugares. Javier en tercero. Subió de posición, muy bien. Gerardo en quinto lugar. Un aplauso también para ellos. Aplauso virtual. Y dice que Ana ha escalado 3 lugares. Excelente, felicidades. Ok, sí. Última pregunta, ¿sí? 3, 2, 1. Según Baker, 1993 indica que es el punto más estresante en las ciencias sociales. Muy bien, excelente. Vamos a ver cómo estamos. En el podio, tercer lugar. ¿Sí? Javier, aplauso virtual. Erika, muy bien, un aplauso virtual también. Y primer lugar, para Rubén. Un aplauso. Tenemos los demás que eso los vamos a ver a través de el reporte. Y ese lo vamos a visualizar ahorita. Entonces, para saber los primeros 5 lugares. La actividad tiene una ponderación de 0.5 y aquellos que quedaron en los primeros 5 lugares van a tener una puntuación doble, es decir, que van a tener un punto. Con base a las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces les voy a compartir pantalla.
para que ustedes puedan visualizar. Listo. Entonces tenemos a Rubén en primero, a Erika, Javier, en cuarto lugar, y Génesis en quinto. Entonces esas personas, con base a sus respuestas, van a tener su puntuación doble. ¿Sí? ¿Qué tal les pareció? Lo entretiene a uno. ¿Les gustó la pregunta distracción que había ahí? Buena idea, porque muchos no ponemos atención a eso. Ah, fue la mejor pregunta. Ok, listo. Algunas cosas, o sea, para que ustedes se den cuenta y que vayan teniendo como idea de cómo puede venir la evaluación. Entonces, nos hace falta leer y en muchas ocasiones no ponemos atención a alguna nota de pie de página que ahí mismo nos muestra. Cuando nosotros leemos recomendación sana y nos envía una nota de página o nos envía a algún lugar, entonces hay que ir a revisar. Ah, bueno, ¿qué dice? Ah, sí tiene relación o sí entendí esa parte. Entonces, es importante que tomen en consideración, o sea, eso. Erika, ¿qué te pasó, Erika? Fallé en 2. Ah, ok, no hay problema. Pero qué bien, estuvo reñido eso. Excelente. Entonces, mi pregunta es, ¿quieren que utilicemos para el día lunes otra metodología? ¿Podemos utilizarla? O podemos, la del lunes ya la tengo elaborada en Kahoot. Entonces, si quieren para el próximo capítulo, lo podemos hacer y dejemos la siguiente, la del día lunes, para Kahoot 100 y ahí pues lo vamos a elaborar. ¿Les parece? Sí, Lick, por vista de... Bueno, ok, listo. Gabriela, vamos a tomarla en consideración. ¿Ok? Así que pasen feliz noche, jóvenes. Felicidades, un aplauso para ustedes. Espero que esta clase les haya sido de utilidad. Nos vemos. Hasta pronto.